Buen día. Empezamos la jornada con la mejor onda, alguna que otra noticia sobresaliente y muchas, pero muchas ganas de que tengas un día magnífico. Sin más que decir, comencemos. Buen día, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Radio La Cima, aquí en el 92.1 del dial. Nos encontramos nuevamente para compartir información, para comentar cosas, para compartir historias y sobre todo para vivir estos días de fiesta con la Pachamama, con el 23 de agosto que se aproxima y con todas estas gestas, con todas estas fiestas que están sucediendo en la provincia de Jujuy. Así que bueno, bienvenidos. Vamos a compartir aproximadamente una hora de este programa que no hace otra cosa que acercarles un poquito de información, de comentarios, de publicaciones y sobre todo la voz de los protagonistas. Así que vamos directamente a una nota, en este caso con María Florencia Cruz, la profesora María Florencia Cruz, quien nos trae las notas sobresalientes de la próxima gesta que se va a celebrar aquí, el Éxodo Jujeño. Buenas tardes. María Florencia Cruz nos está contando cosas desde Maimará. ¿Cómo le va, señora? Buenas noches, Enrique. Es un placer escucharlo y poder contactarme por intermedio suyo con Maimará. Qué lindo poder hablar y hoy más que nunca, profesora, porque en estos días donde la patria empieza a asomarse con más fuerza por el norte argentino, por este agosto que viene acercándose con el 23, esta fecha tan especial para los jujeños, ¿no? Me gustaría más que nada charlar con usted de esta fecha tan importante. Con todo gusto. Yo pienso que toda la Argentina debiera estar de pie en un feriado nacional unánime y en un recogimiento religioso frente al sacrificio inmenso que hizo todo el pueblo de Jujuy con sus niños, ancianos, enfermos, mujeres, con todos sus enseres, renunciando a la vida misma en honor a la patria y a la libertad. Pero curiosamente no es ni feriado nacional, ni he visto ningún jefe de Estado que haga un minuto de silencio por esos mártires que han sembrado con su vida, su sacrificio y su sangre el camino de la libertad en el extremo norte de la patria, ¿no? Se ha festejado durante muchos años y en otros momentos, ¿no? Como feriado nacional, pero ha sido algo como para el bicentenario, como para completar ese momento de los 200 años que vive la historia argentina para estos acontecimientos, ¿no? Pero sí tendría que haber quedado como un feriado más, como todos los feriados nacionales, porque ha sido un riñón fundamental para la independencia, ¿no? de la Argentina. Imagínate, en 1812, en el mes de marzo, cuando llega el general Belgrano, después de enarbolar la bandera y crearla a orillas del Paraná, con la orden de esconderla y seguir venerando a España, y el pobre sin saber qué hacer con sus sentimientos patrióticos de libertad, como lo habían expresado el 25 de mayo, y por otro lado con las exigencias del triunvirato que no se quería desprender de España. En ese clima perturbado, donde no se sabía qué se podía hacer y había que tomar una decisión, la patria encontró la figura admirable de un hombre como fue el general Belgrano, que se sobrepuso a todas esas adversidades, escondió su bandera solamente hasta el momento en que él se animó con el canónigo Gorriti, el 25 de mayo de 1812, a hacerla bendecir y a mostrarla a toda la patria, que ya había un símbolo que nos identificara. Y detrás de esa bandera marchó el pueblo jujeño renunciando a todo para defender esa libertad. Entonces te imaginas la magnitud que tiene este hecho
que ninguna otra provincia vivió ni le dio a la patria todo lo que Jujuy hizo para defender la frontera norte con todo lo que tuvo a su alcance. Así que esta fecha para nosotros tiene un hondo contenido casi religioso y una profunda gratitud y respeto por todo lo que se hizo en aras de la libertad, ¿no? Es de considerar que en el momento histórico la población de todo el norte argentino vivía en una confusión, ¿no? Porque no era todo blanco o negro. Había mucha gente que todavía comulgaba con las ideas monárquicas, había gente que todavía no sabía qué bando tomar, ¿no? Y había mucha gente que estaba luchando ya por la libertad de una nueva nación. Esa confusión fue muy grande. En Jujuy, ¿qué pasaba, profesora? Bueno, acá en Jujuy y en todo el norte, acordate que esto era la provincia de la Intendencia de Salta del Tucumán, formada por Tarija, Jujuy y Salta, con sede administrativa y política en Salta. ¿Qué pasaba acá? Tanto en Salta como en Jujuy ya se habían arraigado familias de la raza española, se habían enriquecido, tenían arraigo y respondían a la disciplina y a las órdenes del rey español. En cambio, por otro lado teníamos a los nativos que habían sido despojados de sus tierras y que cuando vino Castelli en 1810 con el avance que se hizo, que fue con el éxito de Suipacha, después el desastre de Huaki, este caballero, que fue miembro de la Junta, era un hombre fogoso y temperamental, que cometió atropellos hasta con los mismos nativos, y sus castigos aterrorizaron a mucha gente. Entonces había una confusión, porque el supuesto ejército libertador había cometido esos errores garrafales. Así que cuando el pobre general Belgrano llega a Jujuy, tiene que borrar esa imagen y sembrar de nuevo el sentido de unidad, de respeto a cada uno de los miembros de esta geografía, sean los aborígenes con los que él pactó. El general Belgrano pactó con los caciques, recibió honores de ellos, colaboración, sino de qué otro modo hubiera podido aumentar el número de hombres que él tenía, que eran un puñadito. Y él sumó no solamente esa sangre nativa, sino que también, por ejemplo, había un personaje singular de origen europeo, creo que era austriaco, el barón de Holmberg, que fue el que le fabricaba los cañones, porque él llegó a Jujuy y no tenía ningún armamento, todo tenía que hacerlo de la nada. Así que este señor europeo se puso del lado de la causa de América y él entrenaba a los soldados. Él es el que fundó entre los jovencitos el Cuerpo de los Decididos. Él es el que fundió cañones para que el ejército tuviera con qué defenderse. Entonces, mira, todo ese conglomerado de gente que venía algo lesionado, el nativo, el europeo expectante y deseoso de seguir dominando. Y acá una mano muy valiosa, la del barón de Holmberg, que se puso junto al general Belgrano y lo ayudó, lo acompañó, disciplinó su fuerza, y con eso él pudo hacer una retirada ordenada y conseguir el triunfo de las piedras cuando iban rumbo a Tucumán después del 23 de agosto. Y ese mismo personaje y otros como el general Díaz Vélez, el comandante Rojas, de ascendencia unos salteños, otros jujeños, todos al unísono en Tucumán se asociaron con las fuerzas de esa provincia que clamaba para que el pelotón de patriotas no siguiera al sur como le había ordenado el triunvirato. Entonces, cuando ellos el 24 de septiembre, sumando todas esas fuerzas, van a conseguir un triunfo que fue decisivo. Si no se hubiera ganado la batalla de Tucumán, estaba acá Goyeneche en el norte, con 3.500 hombres dispuestos
arrasar con Jujuy, Salta, Tucumán y tomar el camino de Córdoba y al Río de la Plata. Y lo alimentaban recursos y hombres bien entrenados que entraban por Lima. Así que mirá la magnitud del ejército español y el coraje del general Belgrano y los criollos que supieron decir basta con el triunfo de Tucumán y después el 20 de febrero de 1813 el triunfo de Salta. Se me ocurre, conociendo la personalidad y la vocación por la patria del general Belgrano, que no hubiésemos encontrado ningún hombre que hubiese hecho esta movida, ¿no? esta gesta patriótica con el pueblo, más la situación en que se vivía, el descreimiento del nativo por el ejército nacional. Creo que ha sido Belgrano el hombre indicado para el momento, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso, que te doy mi modesta opinión, de que el general Belgrano ha sido una especie de demiurgo, de santo armado. Dice que era profundamente católico, porque su familia vivía junto al templo de Santo Domingo, y él fue formado en la religión católica con unas prácticas permanentes, profundas y sinceras, al punto que él rezaba el rosario al alba y los hacía rezar a los soldados. Y cuando gana en Tucumán, la batalla del 24 de septiembre, se encomienda a la Virgen de las Mercedes y la nombra generala del Ejército del Norte, y después le va a entregar el bastón de mando. Y a su muerte va a pedir que lo amortajen con el hábito de Santo Domingo. Entonces es como si hubiera sido un hombre y un espíritu iluminado que vino con esa antorcha de buena fe, de devoción y de espíritu de sacrificio, y consiguió defender la frontera norte de una manera casi milagrosa. De allí seguramente vienen sus ideas y de allí también seguramente el sentimiento, ¿no? Para con la gente, la humanidad del general Belgrano, que ha sido muy característica y que le ha traído a veces dolores de cabeza con el gobierno centralista en ese momento, porque había órdenes que se daban desde Buenos Aires, desde el puerto, pero que eran difíciles de ejecutar en el norte, ¿no? La distancia hacía que a veces esas órdenes demoraran un poquito, ¿no?, en ejecutarse por la misma personalidad del general. Bueno, el general Belgrano, con Mariano Moreno, Castelli, constituyeron el núcleo más entusiasta de la primera junta, y por eso, en cambio, Saavedra era un hombre más conservador y tendiente a que los lazos con España no se cortaran rápidamente. Entonces, medio tibio, y ahí vino el choque. Y se van a encargar de despacharle a Europa, y dicen muchos estudiosos que él fue asesinado en ese viaje, que fue puesto para alejarlo, porque sabían que él tenía unas ideas maravillosas y que esas se podían poner en práctica acá, y eso contrariaba la voluntad de Cornelio Saavedra, que era el presidente de la Junta y también tenía sus adeptos. Entonces, cuando parte Moreno, queda solamente el general Belgrano. Acordate que Castelli ya había venido, ya había tenido una conducta muy torpe. Entonces, de los tres, el que va a quedar con la llamita de la esperanza y de la buena fe es el general Belgrano. Y en todo momento pienso yo que lo protege la Virgen, por lo que era tan devoto y tan buena persona, ¿no? Belgrano acá en Jujuy tenía el apoyo de la población, o se hizo todo a punta de espada. ¿Qué grado de adhesión tenía acá en Jujuy, profesora? Bueno, Jujuy nunca tuvo plenamente una adhesión a la Revolución de Mayo. Aquí vivía una familia como los hermanos Marchiegui, que por ejemplo después van a ser el soporte más importante de Goyeneche, porque una hija de esa familia se va a casar con él. Eso te da idea de la identificación que tenía esa y otras tantas familias de acá, de la ciudad de Jujuy, apoyando
la monarquía y que para que la revolución fracasara. Entonces Belgrano, cuando escribe ese bando, que según los españoles era un bando impío, o sea, sin compasión, él ordena retirarse a todos, ancianos, niños, enfermos, mujeres, y dispone que se lo pasaría por las armas al que no obedeciera, porque él veía la resistencia y la permanente conspiración de ese núcleo de familias españolas que sostenían la idea de la monarquía. Esto pasó aquí en Jujuy, en Salta también, en todas las provincias había este tipo de resistencia por una conveniencia, ¿no? Con los lazos que todavía existían con la monarquía española. Es que ellos eran, por ejemplo, Salta, era la que usufructuaba todos los bienes de las 3 provincias que conformaban la Intendencia de Salta del Tucumán. Vos fijate la diferencia que hay entre Salta y el norte. Ella monopolizaba el poder económico y administrativo. ¿Y quiénes eran los residentes en Salta? Un núcleo de familias españolas que también resistieron la revolución y que estuvieron a punto de asesinar a Güemes. Así que mira el terreno peligroso que tuvo que recorrer el general Belgrano y sus sucesores, porque después de él va a tomar el mando el general Güemes y también, como subordinado, el posterior general Manuel Edardo Arias, que va a ser el paladín de la frontera norte, que van a librar más de 200 combates y nunca se rindieron. Ahora, la fuerza de la gente, ¿no? Para poder emprender esa retirada, para poder emprender el éxodo, ha sido muy grande, el sacrificio muy grande, porque mucha gente inclusive no volvió a recuperar sus bienes, mucha gente no pudo volver a la provincia después de muchos años, se quedó ya en otras provincias vecinas, y ese sacrificio ha llevado, digamos, a analizar, digamos, que el costo de la provincia de Jujuy nunca ha sido valorado, ¿no? En términos, porque no ha sido una batalla como en otros lugares, ha sido una estrategia diferente. Absolutamente, y ha habido un pueblo de pie, porque comparamos, la hazaña del general San Martín es admirable, pero él tenía un ejército entrenado, subvencionado por el Estado, soldados bien alimentados, vestidos con armamento, y logró la hazaña de la cordillera, Chile, Perú, maravilloso. Pero después de eso, que fue un periodo relativamente breve, ¿qué otra provincia hizo algo por la revolución? Solamente Jujuy, solamente el norte argentino dijo basta. ¿Por qué? Porque España abastecía vía Lima, donde el virreinato del Perú era fuertemente hispánico, y ahí se concentraban las tropas que llegaban de España, y desde ahí se armaban los ejércitos que mandaban permanentemente vía Bolivia para tomar la quebrada de Humahuaca y así apuntarle a Córdoba como punto estratégico para llegar al Río de la Plata. Era todo un plan que tenía España de recuperar de esa manera el Río de la Plata. Y ponete a pensar que no lo va a lograr nunca gracias al valor del norte argentino, donde son muchos los nombres que se han callado y están, gracias a Dios, muchos historiadores de Jujuy, de Salta, de Santiago, de distintos lugares, el mismo Manuel Belgrano, el descendiente del general Nieto Chosno, todos están en el Instituto Belgraniano investigando permanentemente todo lo que pasó y no se contó todavía en la historia oficial. Y afortunadamente ellos están difundiendo gracias a los medios virtuales y a los recursos personales de ellos, que lo hacen con un esfuerzo personal, pero quieren poner en evidencia todo el mérito del norte argentino que se ha callado injustamente durante tantos años. Mira, 200 años han pasado desde la muerte de Manuel Edardo Arias y recién se sabe el valor inmenso que representó
dentro del ejército argentino y que después, por diferencias políticas, va a morir asesinado, va a morir Güemes también, cada uno con sus ideas. O sea que acá no era todo color de rosa. Acá hubo siempre un clima beligerante, irregular, todas las guerras civiles que sucedieron a las guerras de la independencia, con un montón de muertos ilustres, como Dorrego, Lavalle, que han sido pérdidas muy valiosas, y eso te dice que nuestro país nació de una manera muy singular, en medio de lágrimas y por momentos alguna sonrisa, y parte de esa historia tristísima es el éxodo jujeño. Ese éxodo jujeño que no hace otra cosa que visibilizar el sentido patriota que existía, ¿no?, en ese momento en todo el norte argentino, que tuvo que lidiar con un ejército inmenso, porque si nos ponemos a pensar, el ejército español, viniendo desde tan lejos, tenía un poder de avance, un poder de armamento impresionante como para ir avanzando y llegar, ¿no?, a tener estas avanzadas sobre el norte argentino. Era un ejército muy grande y que se enfrentaba a muchos jujeños, salteños y todos los norteños que tenían para defenderse solamente ese sentido patriota que les indicaba que tenían que hacer algo, y ese algo era sacrificar muchas cosas propias. Y en ese sentido, yo veo en la historia que el valor que tuvo el norte tiene doble mérito, porque se ha enfrentado con esta potencia. En ese momento España era una potencia, profesora. Absolutamente. Imagínate, el ejército que venía, que comandaba Goyeneche, era el ejército que había derrotado a Napoleón Bonaparte. Eran tropas bien entrenadas, con armamento de última, con pólvora, con buena alimentación, buen calzado, mientras los nuestros, ponete a pensar, Enrique, con qué se cubrían. No se dice que estaban semidesnudos y que vivían a lo mejor con alguna hojota improvisada o con algún, le llamaban botas de potro, que se envolvían los pies, y que así tenían que vivir en su geografía tan áspera, y sin embargo ellos no dudaron un minuto en darlo todo para salvar la libertad del país. Mirá si no tiene valor el éxodo jujeño. Por ejemplo, hay también figuras que no se mencionan, pero que tenemos que ser justos y recuperarlas, como la del Marqués de Campero. El Marqués de Campero, que fue el último noble que tenía a su cargo se llamaba la encomienda con centro en Yavi, y que hizo esa iglesia maravillosa, él se pasó a las fuerzas revolucionarias y renegó de su nacionalidad española. Bueno, eso le costó que lo tomaran prisionero, que lo torturaran, que lo llevaran castigado y encadenado a España, con tantos golpes y martirios que no soportó y murió en el trayecto a España. Las cenizas del Marqués de Campero después se recuperaron por los familiares, que dejó descendencia acá, y están descansando en la iglesia catedral de Jujuy. También eso, ¿no? Me ponía a pensar yo, hay que reconocer a muchos españoles que tomaron esta tierra como propia y adhirieron a la causa, ¿no?, de los patriotas, y que se pusieron en contra de su nación, de esta monarquía que los tomaba seguramente como traidores a la patria española, porque esperaban su apoyo, como muchos en el Perú, en Bolivia, muchos españoles que eran el apoyo de este ejército, que valió también para ellos como una herramienta de avance. Absolutamente. Nosotros tenemos el maimareño, que Tilcara dice que es tilcareño, pero me enteré que nació porque eran los administradores de la posta de Hornillo, que son los Álvarez Prado. Fíjate, ese apellido es muy español. Bueno, sin embargo, Manuel Álvarez Prado se pone al favor de la revolución y combate con Manuel Eduardo Arias toda el ala izquierda de la resistencia, mientras Arias sostenía la derecha y Güemes por el centro desde Salta.
Fue así un trío invencible y todos tenían sangre española. El mismo Güemes, Arias también era descendiente de españoles, era mestizo, porque era hijo de una nativa humahuaqueña y de un conquistador de los pueblos guaraníes con residencia en Salta. Bueno, y Güemes ya tenía una familia muy afincada en la ciudad de Salta, con bienestar y con bienes de todo tipo, por eso después va a ser elegido gobernador. Al margen de la voluntad de Buenos Aires lo eligen los vecinos y conocidos, porque era una persona arraigada y con mucho poder. Y por esa misma razón, Manuel Eduardo Arias tiene un ascendiente tan grande en el ala derecha del ejército que no había batalla que él no ganó, y la más brillante fue la batalla de Humahuaca de marzo de 1817. Entonces mirá los herederos que deje el general Belgrano, que dejen ellos el sentimiento de patria y la convicción de que a la tierra nativa hay que defenderla de cualquier manera. Profesora, usted, ¿qué opinión se merece Belgrano en el sentido militar? Porque sí hubo muchas batallas que perdió, estaba muy cuestionado por el gobierno central, padecía la falta de recursos, que también fue acusado porque no lo sabía administrar, también porque era muy condescendiente con el enemigo. Militarmente, ¿qué opinión se merece para usted? Yo entiendo que lo que hizo el general Belgrano es mucho más de lo que pudiera haber hecho cualquier otra persona, y que renunció a todo. Cuando él tuvo la oportunidad de recibir el premio de los 40.000 pesos que dispuso el triunvirato por Salta y Tucumán, él no tocó un centavo de allí y lo destinó a la educación. Era ferviente apóstol de la educación, porque se conmovía profundamente al ver que acá no existía una sola escuela, no había un regimiento y la gente vivía en un abandono enorme. Entonces, cuando le dan el premio, él dona todo sin tocar un centavo para que se hagan escuelas en Salta, Tarija, Tucumán y Santiago y Jujuy. Y eso te dice, ¿cómo era tu pregunta? ¿Qué opinión me merece la conducta de él? Que fue un hombre visionario, ferviente educador, desinteresado y valiente, porque él lo que menos tenía era buena salud. Él tenía problemas de salud y sin embargo cargó con toda esa adversidad y siempre era el modelo del ejército. El primero en levantarse, ordenado, dice que tenía un escritorio móvil que lo desplegaba donde el ejército descansaba, y de ahí mandaba los partes y los comunicados al triunvirato, a Güemes, a San Martín. Era un hombre estudioso y prolijo que iba documentando todo y fundamentando su accionar. Y yo pienso que si él no hubiera tenido semejante capacidad, se perdía el norte. Hay muchos que, no sé si usted ha visto, yo pude ver un video, un documental que se hizo con profesores de la universidad inclusive, donde cuestionan el éxodo jujeño como una historia real. Dicen que el éxodo jujeño fue escrito por escritores que hacen una historia oficial como para darle a los pueblos un sentido, darles un sentido de pertenencia o de participación en la historia nacional. Eso fue muy cuestionado por los belgranianos, por ejemplo, porque fue un ataque al sentimiento jujeño. Es un video donde se dice de que no todo lo que dicen las páginas de la historia del éxodo jujeño es cierto, sino que fueron muchas narradas por un escritor. Entre ellos se nombra al señor Rojas, que fue muy... Ricardo Rojas, el doctor Ricardo Rojas, es el que va a hacer la fundamentación más importante, que justamente estos días estuve releyendo, y él deja documentado todo lo que va encontrando y detalla todo lo que no pudo verificar, pero de manera clarísima, sobre todo lo que tuvo que pasar Jujuy en esa gesta que fue el éxodo. Y mira, ha habido etapas
con un tinte político que han puesto grupos de historiadores, pareciera con la expresa consigna de opacar la conducta no solo del general Belgrano, sino también de Sarmiento, sino también de tirar sombra a quien pudieran, no sé con qué fines. Pero hay que ser muy cuidadoso. Está el Archivo Histórico Nacional, están todas las investigaciones que se han hecho al respecto, y entonces hay que tener cuidado porque a veces son documentales rentados por el Estado Nacional, que somos nosotros los que pagamos los impuestos, y que tendenciosamente difunden conceptos que no corresponden. Es como una idea de cuestionar los héroes de la patria, los que unen a los pueblos, lo que hacen al sentimiento patriótico. ¿Y qué te parece? ¿Qué otra intención encontrás en esa clase de documentales que me dices vos? Yo no tuve la oportunidad de ver, pero me parece que es incuestionable el mérito. Si vieras vos, estuve releyendo el proyecto del escultor que hizo el monumento a los héroes de la independencia de Humahuaca. Bueno, esos héroes son justamente los defensores del norte. Y vieras con qué fervor, él es de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Ernesto Soto Avendaño, con qué respeto y fervor diseña el proyecto y la maqueta que él presentó al jurado que dictaminó que ese premio que él ganó sería erigido en Humahuaca. Y vieras cómo le da valor al nativo. Fíjate que la figura central es un nativo que solo está con taparrabo, y las figuras de los altos relieves laterales son todos nativos, andrajosamente vestidos, algunos descalzos, como te decía, con botas de potro, con lanzas boleadoras, lo que ellos pudieron levantar para defenderse. Y él explicó en el proyecto que estaba conmovido al ver la personalidad de cada lugareño, porque él se instaló en Humahuaca para estudiar la cultura nativa y recién completar ese proyecto. Y que él estaba absolutamente convencido de que ese pueblo, todo el norte, es el que forjó la libertad y defendió la frontera norte. Fíjate que el nombre de ese monumento es Monumento a los Héroes de la Independencia. No dice a la independencia nacional, dice a los héroes, y todos los que están representados son prácticamente aborígenes. Entonces ahí hay un acto de justicia. Es una alusión directa a los protagonistas reales, ¿no? De carne y hueso, que en esa época dieron su sangre, su vida, ¿no? Para aportar a esta patria que hoy tenemos. Exactamente, y que no sabemos los nombres, eso es lo más triste, que no se conocen nombres y apellidos que deben haber quedado por toda la puna y la quebrada, porque si fueron más de 200 enfrentamientos, han luchado, han muerto, han huido. ¿Qué habrá pasado con todos ellos? ¿Y cuántos nombres nos han quedado? Ni siquiera tenían derecho a un nombre y un apellido por ser nativos. Mira, la mamá de Arias no tenía nombre, le decían la Colla. Y fue la madre de un verdadero héroe que en este momento más que nunca se ha demostrado todo el aporte que él había hecho para la defensa de la frontera norte. Y no tenía ninguna formación militar. Era un voluntario que se sumó cuando se llamaba para pedir ayuda a todos los voluntarios que pudieran en el ejército del norte. Y él puso todo de sí, sus bienes, había dejado, cuando lo asesinan, dicen que queda una criatura de 6 años que después andaba en la última miseria, un verdadero huerfanito, porque él ni siquiera se ve que pudo tener derecho a un hogar, como le pasó a Belgrano, que también dejó una niña en Tucumán, sin el derecho a una familia. O sea, es inmenso el sacrificio que todos ellos han hecho y han aportado para esta libertad que tenemos hoy, ¿no?
eran otras figuras, ¿no? Héroes que no tenían, digamos, reparo en entregar su vida, ¿no? E inclusive sacrificar la familia por un sentimiento de patriota tan fuerte que los llevó en este momento. Gracias a Dios, hoy empezamos a recuperar muchos nombres. Gracias a Dios, hoy la historia nos demuestra que se sigue escribiendo. La historia no se escribió y se terminó. Gracias a Dios, hoy, por mucha gente que está haciendo un revisionismo, por mucha gente que sigue investigando, la historia aún se sigue escribiendo. Sí, gracias a Dios. Mira, en este taller que hicimos, lo que vamos a presentar el libro, salió en forma circunstancial la hazaña de los sargentos de Tambo Nuevo, que eran 3 soldados que con el grado de cabos se retiraban de Vilcapugio a Yohuma con el ejército destruido. Y cuando pasaron por la posta de Tambo Nuevo, que todavía en ese tiempo existía en el territorio de Humahuaca, estaban ahí apostados los españoles, adueñados e instalados y disfrutando del bienestar del lugar, mientras ellos pasaban heridos, sedientos, porque ni siquiera tenía Belgrano, cuando gana la batalla de Humahuaca, Arias le pide a Güemes remedios para poder curar a sus heridos. No tenían un botiquín. Mirá las carencias, y sin embargo ellos seguían al servicio de la revolución. Y te decía, bueno, los 3 sargentos de Tambo Nuevo van a cumplir una hazaña preciosa en esa retirada, porque advierten por uno de los bomberos, como se llamaba, los espías nativos, que estaban dormidos los centinelas del lugar de los españoles. Entonces ellos trepan por una colina vecina y se apoderan los van a maniatar a los guardias, les van a quitar fusiles, alimentos para el ejército, ganado, y van a tomar los prisioneros a 4 de ellos. Cuando el general Belgrano se entera lo que habían hecho, no puede creerlo, porque era ir a desafiar de una manera muy temeraria, y los va a premiar con el ascenso a sargentos, y van a pasar a la historia como los 3 sargentos de Tambo Nuevo, que hay en una calle acá, cerca del Ministerio de Salud Pública, y mi barrio se ha inspirado en los 3 nombres de Albarracín, Salazar y el sargento Mariano Gómez, y la calle principal donde yo vivo se llama Tambo Nuevo. Así que tras de estos nombres yo también me enteré de una de esas hazañas heroicas de los chicos del Ejército del Norte. Qué linda historia, ¿no? Historia que ahora sabemos, por ejemplo, por qué esa calle se llama 3 Sargentos. Y esa historia es la que vamos a encontrar en esta presentación que hacemos, la invitación de paso. Quería llegar también a este punto, que usted está tomando parte de la presentación de escritores que se ocupan de estos temas tan importantes, tan actuales, a pesar de que son históricos. Son actuales porque se trata de visibilizar la historia, la verdadera historia. ¿Nos quiere contar un poquito de eso? Bueno, mira, sí, nosotros somos un grupo de 17 aficionados a la palabra, que es un vehículo muy poderoso porque es lo único que va a quedar de nosotros cuando ya no estemos en este mundo. Entonces la palabra nos inmortaliza de algún modo. Y concurrimos al taller del profesor Alaví, que está camino a La Almona, un lugar muy lindo que se llama la Quebrada de los Pájaros. Y de ahí viene el nombre de Ensayo de Pájaro, que va a tener la publicación que hacemos. Muy simpático. Bueno, nosotros no nos dedicamos a la investigación histórica. Nosotros nos dedicamos a escribir diferentes clases de composiciones literarias, como sonetos, romances, cuartetas, coplas, zambas, tango, todo lo que se le ocurra al asistente como argentino que está en su corazón expresarlo y darle forma poética. Y mira, fue una experiencia preciosa. Hemos encontrado gente grande, mediana, chica, todos con ese afán de producir algo que lo tienen en el corazón y no se animaban a decirlo porque la dimensión académica de la construcción literaria es muy rigurosa.
En cambio, acá en el taller se nos invitaba a la espontaneidad, a lo que nos gusta escribir. En este caso, yo trabajé, cuando me pidieron romance, escuché bien lo que pidió el profesor, que dijo: nosotros nunca hemos cantado a nuestros héroes, como Grecia sí cantó con la Ilíada, Roma, Francia, España, todos han cantado a sus héroes, ¿y por qué nosotros nunca hemos dedicado nada a los nuestros? Y eso se me pegó así como un desafío. Entonces yo ya venía investigando la vida de Manuel Eduardo A. Y dije, bueno, acá está mi tema. Le comuniqué que yo iba a trabajar la muerte del general Manuel Eduardo Ávila, que fue un asesinato. Así que yo tengo un romance que se llama Romance de la muerte del general Manuel Eduardo Ávila, donde se relata de qué manera es asesinado. Y también en esa línea de pensamiento hice una zamba, que le puse zambita padonaria, como si fuera que los gauchos que luchaban con él en un fogón, en un alto del camino, le dedican una zambita. Dice que las zambas son la tradición del norte argentino en folclore. Bueno, yo hice la zambita y ahí estamos. Hemos escrito sonetos, romances, coplas, todo lo que se nos ocurrió, y hemos disfrutado, como no te puedes imaginar. La reunión de los sábados era una fiesta, estamos todos muy felices, y el coordinador de todo es el profesor Alberto Alaví, que fue catedrático de la Universidad de Jujuy y rector del Colegio Nacional, y se jubiló el año pasado. Entonces ahora, él, al estar libre y amar tanto las letras, constituyó un grupo independiente y nos alentó a producir. Así que esa es la obra que presentamos este sábado. La presentación oficial, ¿en qué lugar se va a hacer y en qué horario? Es parte de la Feria del Libro que se hace en el rectorado de la Universidad de Jujuy, acá en la Avenida Bolivia. Y hay distintos ámbitos: el quincho, el Salón Humberto Moreno, la Sala de Teología. Hay distintos ámbitos donde se van presentando simultáneamente todo lo que han conseguido los organizadores para enriquecer la Feria de... Hay exposiciones, mesas redondas, presentaciones de otros libros. Es decir, parece que va a ser monumental. He visto un programa muy largo, creo que abarca como 6 días. Y no he contado mal el programa. Qué bueno, ojalá que podamos asistir, que estemos ahí participando. Es muy bueno tomar parte de cada uno de estos hechos culturales que no hacen más que reforzar nuestro sentimiento por lo nuestro, sobre todo en estos casos donde se ahonda en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestro arte. Así es. Y fíjate, lo bonito es que se hizo un conjunto, un grupo hermoso, donde hay músicos. Está, por ejemplo, Nahuel Storni, que es director de orquesta, un muchacho joven, pero también con inquietudes por la literatura. Está Pachula Botelli, un salteño, hermano de otro salteño compositor de samba y profesor de piano, que va a dar un curso en estos días en la Escuela Superior de Música. Hay psicólogos, hay oculistas, hay profesores, hay historiadores. El grupo es heterogéneo y precioso. Te digo, para nosotros es una fiesta estar en el grupo del profesor Alaví. ¿Cuál es el nombre que lleva este grupo? No tiene grupo, no tiene nombre. Simplemente nos constituimos alumnos del profesor para producir literatura en el taller que él dirige. Ahora en este momento ya está, en este momento la primera parte fue de poesía exclusivamente, pero ya empezó el 15 de julio otro taller de narrativa, que yo no voy a poder asistir por mis problemas de salud, mi intervención quirúrgica en los ojos, que es lo que estoy preparando para la semana que viene en Córdoba, ¿no? Y me quedé con las ganas de hacer el segundo taller también, pero creo que viene otro de primavera, también debe haber otra propuesta, será ensayos, narrativa, no sé qué será.
Y hay gente que se entusiasma y se entera que puede asistir por el solo hecho de gustarle escribir. Hay un muchacho de Maimará, que no te voy a dar el nombre, pero que se entusiasmó mucho y me dijo que le encanta saber que puede haber un lugar donde él vaya porque él quiere escribir y expresar lo que siente. Y eso es hermoso. No solo él debe estar esperando esta convocatoria. Bueno, estaremos al tanto para informar a la gente, a todos los interesados. Es algo interesante, si es abierto, da la posibilidad, ¿no?, que mucha gente se pueda sumar. Absolutamente, es lindísimo, y el profesor lo hace accesible, el clima que se crea de camaradería, donde compartimos todo, y el que se quiere quedar atrás lo alentamos entre todos. Es un clima democrático, generoso, divertido, y bueno, esos somos los pájaros del profesor Alaví. Sobre todo enriquecedor, ¿no? No es en vano asistir, siempre va a salir uno fortalecido en todo lo que significa la creatividad, la expresividad, así que hay que asistir, hay que hacer lo posible para asistir. Sí, vos vieras, hay valores jóvenes que hicieron una expresión preciosa, una bella poesía. Lástima que los recursos nuestros no son muchos, así que los ejemplares son contadísimos. Así que el profesor nos dice, fíjense bien, yo les diría que no vendan ningún libro, ¿no? Dice, no sé, ya voy a ver de separar para mi gente y vender alguno, porque también es bueno que le llegue al público, ¿no? Ojalá que haya más presupuesto para esto, que se creen fondos y que apoyen en todas estas actividades. Sí, Dios quiera. Esto puede ser una invitación novedosa para animarse a producir escritos. Fíjate que conocí en un simposio de historia a gente de Valle Grande, y vos sabés que me han ofrecido estos días un libro sobre contenidos de Valle Grande, que yo no sé absolutamente nada, y me encantó. Lo voy a comprar a ese libro, porque no sé si muchos jujeños conoceremos ese territorio y qué es lo que nos quieren contar ellos. Así que mira cómo se van animando desde distintas latitudes a producir escritos, en este caso son históricos. Y bueno, eso es muy lindo, que se anime la juventud a producir su pensamiento, su amor a lo propio, a contarnos tradiciones, creencias, mitos, que a lo mejor están en la boca de muchos y nadie los cuenta por escrito. Entonces la palabra rescata toda esa tradición que debe estar latente en muchos rincones de Jujuy, ¿no? Y el registro, lo más importante es el registro de todo esto para las generaciones que vienen. Claro, que no se pierda. Mira, uno de esos recolectores de conceptos bonitos ha sido Jorge Calvetti, que desgraciadamente veo que no se lee, no se compra, no se trabaja, y sin embargo ha hecho un apostolado de su amor al campo, al caballo. Vos sabés que él no era domador, era amansador, el que conocía el código hombre-caballo, y sin golpearlo, como entienden los domadores, y sin maltratarlo, con sonidos, él se comunicaba con los caballos. Y eso lo demostró en la Sociedad Rural un año, en que él fue al Día del Caballo Criollo y había un caballito indómito. Entonces, por altavoces pidieron colaboración al público, si alguien se animaba, y entonces Calvetti bajó, teniendo 70 años, bajó al ruedo de los domadores y pidió que lo dejaran trabajar, y demostró cómo con el código que él hacía, determinados sonidos, se comunicó con el animalito, lo tranquilizó, lo amansó y lo montó. Está en el libro de obras completas de Calvetti que editó la universidad. Hay una foto formidable donde este señor anciano, sin embargo, con el conocimiento que tenía del animal, lo amansa con cariño y luego lo monta. Un concepto totalmente diferente, ¿no?, en la relación del hombre y el caballo.
Claro, porque lo que se ve en Córdoba, en el llamado Festival de Doma, yo le llamo Festival del Maltrato, porque lo sujetan, lo golpean, le vendan los ojos, lo dejan prácticamente al animalito a merced de lo que se le ocurra al hombre, que todavía con un látigo lo golpea en algunos casos, tiene espuela, bueno, no sé, me parece cruel el espectáculo que se hace en Córdoba, y se están perdiendo los amansadores como eran nada menos que Jorge Calvetti. Qué linda historia, ¿no? Qué linda historia, no la conocía. Está bueno, y eso que estuve leyendo el libro, ahora lo voy a repasar, seguramente lo encontraré por ahí. Eso me contó la hija Laurita, cómo ella estando con su papá presenció. Y después me mostró la foto donde él está montado y está el público en las gradas de Palermo aplaudiéndolo asombrado. Qué bueno, ahora la conocemos también nosotros. Y sí, gracias a Dios estos medios nos permiten transmitir estas cosas que son tan bonitas y que me gustaría que entusiasmen a todos los centros gauchos de Maimará para que nos reunamos a leer los cuentos que escribió Jorge Calvetti, donde hay montones de veces referencias o al caballo o al nativo, porque él conocía nombres y apellidos de todos los maimareños y con gran cariño recogió eso y lo volcó en los cuentos que dejó en sus obras completas. Volviendo al hombre y al caballo, pero de la gesta heroica de Jujuy, te quería hacer una pregunta con respecto a la celebración o a la conmemoración de esta fecha. ¿Qué le parece, qué opinión le merece, cómo se recuerda, ¿no? Cómo se celebra con la marcha evocativa, con los actos? ¿Qué le parece a usted cómo se están llevando a cabo los actos, ¿no? de conmemoración de esta gesta heroica? Bueno, Jujuy, desde que he sido adolescente y estudiaba en el Colegio del Huerto, me acuerdo que era el gobierno del doctor Horacio Guzmán, y en esos años la familia Burgos, de acá de Cuyaya arriba, parientes de la familia Carenzo, todos descendientes de todo el gauchaje, fueron los creadores de la marcha evocativa. Y yo tuve la suerte de verla pasar a la primera marcha evocativa frente al Colegio del Huerto, porque bajaba por la calle San Martín. Y era conmovedor porque jamás habíamos visto algo así. Las chicas vestidas de paisanita, con los faroles de época, los cabritos, los bueyes, las carretas, iban como 5 carretas preparadas por gauchos del interior, ¿no? Una cosa preciosa, y vieras el respeto con que ellos pasaron y dejaron inauguradas las marchas evocativas, que han crecido muchísimo y que yo creo que también están queriendo ponerse con una colita un poco inconveniente, donde se suben los chicos que no saben montar, que van chacoteando, que no llevan esa unción del gaucho, del nativo, que evoca una hazaña histórica, pero con todo respeto. Bueno, esperemos que veamos este año una marcha evocativa en cada uno de los lugares, porque se ha ido multiplicando la marcha evocativa, se ha ido replicando en localidades, y hoy en día se ha hecho con mucho entusiasmo en muchos lugares, ¿no? Así que esperemos que tengamos muchos actos evocando aquel momento histórico de la provincia de Jujuy, y que se sigan sumando, y por sobre todas las cosas que no se pierda el respeto para esta gesta heroica. Claro, y esa entrega generosa a la patria, que se reaviven esos sentimientos en todos los pueblos, en todos los vecinos, en todos los centros gauchos, para investigar un poquito, leer, como te dije, producciones de gauchos genuinos, como el caso que tuvimos en Maimará de Jorge Calvetti. Los salteños también tienen unas producciones maravillosas. Entonces, interesarnos por toda la forma en que ellos miraron y fueron componiendo canciones, poesías. Hay zambas preciosas que evocan pasajes de la historia de todo el noroeste argentino, vidalas, bagualas,
y bueno, que pueden ser un motivo de lectura, de comentario, de conocimiento, que no se pierda nuestro folclore, porque allí va implícita toda nuestra tradición y nuestra historia, ¿no? Que también veo que ya se retasea más la música nuestra y pues como que se dio mucho espacio a música foránea, la cumbia, el reggaetón, todo lo que viene de Centroamérica, que son temas muy divertidos, muy alegres, pero que tienen que tener un tiempo, una ocasión, sin perder de vista nuestras raíces y nuestra tradición, ¿no? Eso es cierto, muy cierto y muy necesario, ¿no? Meditar, reflexionar sobre esto que usted está diciendo en este caso. Y sobre todo en estas fechas tan propias, tan caras a nuestros sentimientos. Sin duda, sin duda. Hay cosas emocionantes. Espero que sea un granito de arena para la divulgación del concepto de amor a la patria, que es lo que me inspira comentar estos pasajes que hemos considerado con vos, ¿no? Y que me encanta que te dediques a leer, a buscar información y a difundirla, porque de esa manera, de manera sencilla y clarita, van llegando informes a la gente y algo les va quedando. Y entonces, a partir de esa motivación, pueden aparecer grupos de escritores, exposiciones, fogones criollos, en fin, charlas, cositas que nos ayudan a crecer a todos, ¿no? Así es, profesora. Yo, la verdad, muy agradecido por el tiempo, agradecido por siempre esta generosidad que tiene para compartir, ¿no? Todo ese conocimiento, lo que ha ido recogiendo a través de su historia, con la docencia, a través de estos encuentros que tiene con sus pares, ¿no? Con esta gente que ama la literatura. Así que muchísimas gracias por compartir esto, llevar esta información, llevar estas anécdotas, historias que forman parte de hoy en adelante también de la vida de todos los que nos están escuchando aquí en Radio La Cima. Ojalá sea útil esta semillita para que aparezcan lectores, para que se despierte la curiosidad por conocer toda la historia del noroeste argentino, en particular la de nuestra provincia, que observo, compruebo con mis huéspedes que es totalmente desconocida. Ellos llegan a un lugar que para ellos es ajeno a todo el mundo de donde vienen. Y cuando se les cuenta algo, se entusiasman, se emocionan, van a visitar la Posta de Hornillo, van a visitar museos, y ese es el trabajo nuestro de los prestadores de servicios turísticos, que tenemos que sacar a mostrar lo nuestro para que de esa manera no solamente se queden con el paisaje, sino también que se lleven un pedacito de nuestra historia, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a tratar de contribuir en todo lo que se pueda para que esto pase, para que esto se enriquezca a toda esta actividad, ¿no? Que se ha desplegado hace unos años a esta parte, y que bueno, que también no solamente sea paisaje, sino que también sea historia lo que se lleven los visitantes. Ojalá que tengas una buena noche, Enrique, y te felicito nuevamente porque estás haciendo un trabajo de gran repercusión cultural, y eso es lo que necesitamos acá en todos los pueblos. Bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima, que seguramente será muy pronto, y un abrazo muy grande. Lo retribuyo y te digo que deseo que pases una buena noche. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós. Así escuchamos a la profesora María Florencia Cruz, que nos hablaba del Éxodo, con quien dialogamos de temas tan puntuales como el patriotismo en épocas de revolución, en épocas donde la patria estaba naciendo, fortaleciendo los lazos entre las provincias, y Jujuy tomaba participación en esta Argentina que aún sigue escribiendo su historia. Bueno, hasta aquí llegamos, nos encontramos nuevamente mañana aquí en Radio La Cima. Gracias por escuchar, gracias por estar presentes, buen provecho a los que siguen almorzando, y bueno, hasta mañana.
Ba-da-ba. Ba-da-da.